La fe cristiana no es una teoría ni una ideología. La fe cristiana es el camino para conocer y amar a una persona que vive, a Jesucristo. La fe cristiana, un curso del Instituto de Formación Teológica por Internet que quiere ayudarte a crecer en el amor a Jesús, nuestro Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Queridos amigos, nuevamente juntos con nuestro programa La Fe Cristiana, este curso que venimos desarrollando ya de larga data. Hemos hablado de los artículos del credo, hemos tratado la liturgia, los sacramentos y ahora los mandamientos. Y el último programa comenzamos con el séptimo, continuamos ahora con el séptimo, con el punto 4 de esta lección, que trata sobre la doctrina social de la Iglesia. El Catecismo de la Iglesia Católica, en su número 2419, nos enseña que la Iglesia, cuando cumple su misión de anunciar el Evangelio, enseña al hombre, en nombre de Cristo, su dignidad propia y su vocación a la comunión de las personas. Y le descubre las exigencias de la justicia y la paz conformes a la sabiduría divina. Este conjunto de enseñanzas sobre los principios que deben regular el orden social se llama doctrina social de la Iglesia. Son las enseñanzas de la Iglesia sobre temas sociales. La Iglesia, lejos de querer meterse en política, lo que hace es mostrar cuál es la enseñanza evangélica, cuál es la enseñanza de Jesucristo en aquellos temas que tienen que ver con la dignidad, con los derechos de la persona humana, ¿no? Por eso, si enumeramos algunas de las enseñanzas fundamentales de la doctrina social de la Iglesia, podemos decir que ellas son: primero, la dignidad trascendente de la persona humana y la inviolabilidad de sus derechos. Segundo, gran tema, el reconocimiento de la familia como célula básica de la sociedad, fundada en el verdadero matrimonio indisoluble, y la necesidad de protegerla y fomentarla a través de leyes sobre el matrimonio, la educación y la moral pública. También la Iglesia, en su magisterio social, se ocupa de las enseñanzas acerca del bien común y de la función del Estado, ¿no? Ya lo diremos más adelante, pero es bueno recordar que la doctrina social de la Iglesia comienza, por decirlo de alguna manera, con León XIII, cuando justamente el hombre, de alguna manera, había sido avallazado en sus derechos, ¿no? Porque el operario, el obrero, se había convertido en un instrumento más, ¿no? Un instrumento más de la cadena, y entonces la Iglesia comienza a recordar que el hombre tiene el derecho al descanso, el derecho al sueldo, el derecho al reconocimiento, en fin, ante importantes injusticias, la Iglesia comienza a clamar, comienza a elevar su petición, su exigencia, y bueno, y conforme van surgiendo temas, la Iglesia también lo que hace es buscar eso, ¿no? Hoy por hoy podemos decir que la Iglesia es la principal defensora de la familia, ¿no? y de la vida, sobre todo. La Iglesia defiende al no nato, al nasciturus, al concebido y aún no nacido, lo protege contra leyes tan injustas como es el aborto, ¿no? Y los católicos, también otras personas de buena voluntad y con criterios, ¿no? Pero la Iglesia alza su voz protegiendo al hombre, ¿no? Entonces la misión de la Iglesia, la misión de su jerarquía, es de orden diverso al de la autoridad política, pero porque el fin de la Iglesia es sobrenatural y su misión es conducir a los hombres a la salvación. Por eso cuando el magisterio, esto es la Iglesia en su función de enseñar, se refiere a aspectos temporales del bien común, lo hace en cuanto deben ordenarse al bien supremo, nuestro último fin. Siempre la Iglesia da un juicio moral
sobre la cuestión, no da una fórmula concreta, específica, técnica, sobre cómo resolver un problema, ¿no? Sino que la Iglesia se manifiesta diciendo, bueno, esto hay que resolverlo de alguna manera porque tal como se está planteando, tal como se está viviendo, tal como se está llevando a cabo, esto va contra la dignidad de la persona humana, va contra la sociedad, no favorece la libertad de los hombres, etcétera, 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 ¿no? Por eso volvemos a subrayar que no corresponde a los pastores intervenir directamente en la actividad política. San José María, en el libro de Conversaciones, que es una entrevista que le hacen, dice que el sacerdote debe predicar cuáles son las virtudes cristianas, todas, y qué exigencias y manifestaciones concretas han de tener esas virtudes en las diversas circunstancias de la vida de los hombres a los que él dirige su ministerio. Como debe también enseñar a respetar y estimar la dignidad y libertad con que Dios ha creado la persona humana y la peculiar dignidad sobrenatural que el cristiano recibe con el bautismo, ningún sacerdote que cumpla este deber ministerial podrá ser nunca acusado, si no es por ignorancia o por mala fe, de meterse en política, ¿no? Es que los sacerdotes no deben meterse en política, pero no se meten en política cuando justamente defienden esos derechos fundamentales de la persona o alzan su voz ante la injusticia. Ni siquiera se podría decir que desarrollando estas enseñanzas interfiera en la específica tarea apostólica que corresponde a los laicos, porque como veremos ya la solución específica, digamos, de los problemas de la sociedad los realizarán los fieles laicos, ¿no? En la Iglesia, los miembros de la Iglesia, los fieles laicos, ¿no? Por eso a renglón seguido dice que esta tarea forma parte de la vocación de los fieles laicos, de los fieles corrientes que actúan por su propia iniciativa con sus demás conciudadanos, sean católicos o no sean católicos. El Papa Juan Pablo II, en la Sollicitudo Re Socialis, decía que pertenece a los fieles laicos animar con su compromiso cristiano las realidades y en ellas procurar ser testigos y operadores de paz y de justicia. O sea que es lógico que los fieles cristianos, donde estén, den luz, den calor, santifiquen ese ambiente en el que están, porque ellos mismos quieren ser Cristos, ellos mismos quieren vivir según la verdad, y es lógico que justamente su intervención, su trabajo, su labor, ayude a mejorar las cosas, ¿no? Y no es tarea única de los cristianos, de los católicos, en fin, todas las personas están llamadas a buscar el bien, a colaborar con el bien común, a buscar la verdad, a obrar con caridad, con justicia, pero bueno, el cristiano tiene una vocación especialmente marcada y así de alguna manera se lo pide también su compromiso bautismal. Bueno, punto 5, la actividad económica y la justicia social. Como sabemos que el trabajo precede directamente de personas creadas a imagen y semejanza de Dios, llamadas a prolongar, unidas y para mutuo beneficio, la obra de la creación dominando la tierra. Cuando Dios creó a Adán y Eva, los creó ut operaretur, los creó para que trabajaran, ¿no? Desde el inicio. Después el pecado original, digamos, trae lo que es la fatiga, el cansancio, el sudor de tu frente, pero Dios cuando creó a Adán y Eva, desde el inicio les dio justamente la tarea de llenar la tierra, la tarea de cultivar la tierra, la tarea de domesticar la tierra, los animales, ¿no? O sea que el hombre desde el inicio fue creado para trabajar y justamente el trabajo hace también a una de las características más peculiares de la persona humana. San Pablo nos dirá que el trabajo es un verdadero deber, diciéndole una frase también muy fuerte, muy clara, dice: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma, ¿no? O sea que todos deben trabajar. El trabajo honra los dones del Creador y los talentos recibidos y puede ser también redentor o corredentor, porque el hombre puede colaborar en la obra de la salvación, de la redención con Jesucristo cuando trabaja bien,
cuando trabaja con amor, cuando trabaja con rectitud de intención, cuando trabaja por los demás, por Dios, ¿no? Así que ya veremos cómo el trabajo es un medio de santificación, es un camino de santificación. Muy bien. El trabajo es medio de santificación de las personas y de las realidades terrenas, informándolas con el Espíritu de Cristo. En el ejercicio de su trabajo, cada uno tiene el derecho de iniciativa económica y podrá usar legítimamente de sus talentos para contribuir a una abundancia provechosa para todos y para recoger los frutos de sus esfuerzos. Deberá ajustarse a las reglamentaciones dictadas por la autoridad legítima con miras al bien común. Está muy bien. También el Estado tiene mucho que ver con el trabajo, ¿no? Con el trabajo, con la actividad económica. El Estado justamente lo que tiene que conseguir es colaborar para que haya un ambiente en el que efectivamente puedan desarrollarse la actividad económica, sobre todo lo que tiene que ver con la protección jurídica, esa seguridad que tiene que existir en los ciudadanos, en las instituciones. El Estado tiene que colaborar para que existan esas garantías de la libertad individual y la propiedad en un sistema monetario estable, con servicios públicos eficientes. La primera incumbencia del Estado es, pues, la de garantizar esa seguridad, de manera que quien trabaja y produce o produzca pueda gozar de los frutos de su trabajo y por tanto se siente estimulado a realizarlo eficiente y honestamente. No es solo tarea del Estado, no es solo tarea, también los particulares, por ejemplo los empresarios, están llamados a colaborar en todo el crecimiento del país, en todo el mejoramiento de la nación, el enriquecimiento personal de sus trabajadores. Por eso están obligados a considerar el bien de las personas y no solamente el aumento de sus propias ganancias. Sin embargo, no son necesarias, permiten realizar las inversiones que aseguran el porvenir de las empresas y garantizar los puestos de trabajo. A ellos les corresponde ante la sociedad la responsabilidad económica y ecológica de sus operaciones. Con respecto del trabajo, también es oportuno recordar que hay que poner los medios para que todos puedan acceder a un trabajo noble, a un trabajo que pueda ser realmente también santificado, ¿no? Por eso hay que luchar para que no exista ningún tipo de discriminación injusta, ¿no? Una discriminación entre hombres y mujeres, entre hombres sanos, personas disminuidas, entre autóctonos e inmigrantes, o sea que tiene que haber una apertura y una disponibilidad, una disposición, una posibilidad de que todos puedan acceder a un trabajo justo, ¿no? Dice también la Centesimus Annus de Juan Pablo II que, habida consideración de las circunstancias, la sociedad debe, por su parte, ayudar a los ciudadanos a procurarse un trabajo y un empleo. Todo trabajador tiene derecho a una remuneración, todo trabajador tiene un derecho a un salario justo, es un fruto legítimo de su trabajo. Negarlo o retenerlo puede constituir una falta grave, puede ser un pecado grave el retener o el negar el salario de un operario, de un obrero, de un empleado. Con respecto de la justicia social, en primer lugar decimos que esta expresión se ha comenzado a utilizar en el siglo XX y se refiere a la dimensión universal que han adquirido los problemas de justicia. La sociedad, dice el Catecismo, asegura la justicia social cuando realiza las condiciones que permiten a las asociaciones y a cada uno conseguir lo que les es debido según su naturaleza y según su vocación. La justicia no es solo entre las partes, y además la justicia no solo entre los mismos connacionales. Ya veremos cómo también existe un deber de justicia y también de solidaridad de las naciones más ricas respecto de las naciones más pobres, ¿no? Dios le dio al género humano la responsabilidad de
producir en la tierra, digamos, ese ambiente, digamos, en el que justamente cada uno esté con posibilidad de alcanzar la propia felicidad. Digamos, los países, las naciones, digamos, son algo que surgen a posteriori, pero, digamos, todo el género humano en su totalidad, más allá de las fronteras de los países, están llamados justamente a colaborar en la felicidad de los hombres, en la realización, digamos, de las familias, de las instituciones. Y respecto de este deber de solidaridad, no es un deber que surja solo en los momentos, digamos, extraordinarios de catástrofe, por ejemplo, ¿no? Un terremoto, un volcán, unas lluvias, bueno, entonces un determinado país, una determinada ciudad sufre, entonces, bueno, allí todos los países solidariamente acuden en auxilio de esa ciudad o de ese país. Bueno, eso es muy bueno, eso es muy oportuno y es muy necesario y es muy plausible, ¿no? Que se ayude especialmente en los momentos así de grave dificultad. Pero eso no basta, digamos. También, digamos, las naciones tienen que ayudar a las otras a ir poniendo unas bases sólidas en los temas fundamentales que tienen que ver con la educación, ¿no? Con la salud, la sanidad, con la justicia. Entonces allí, en fin, las naciones tienen que buscar ayudar. Y también, como dice el Papa Juan Pablo II, en la solicitud de Re Socialis, hay que reformar las instituciones económicas y financieras internacionales para que promuevan y potencian relaciones equitativas con los países menos desarrollados. Es todo una tarea que no es fácil, pero que, en fin, se va mejorando y que uno aspira a que realmente esta solidaridad internacional sea cada vez más perfecta, cada vez sea mejor, cada vez sea más generosa. Bueno, justicia y caridad. Con esto básicamente vamos a hablar de que no alcanza la justicia fría, digamos, la justicia calculadora. Justicia es dar a cada uno lo suyo, a cada uno lo que le corresponde. O sea que ya vivir con justicia, digamos, es algo extraordinario y maravilloso, ¿no? Pero no una justicia fría, digamos, que sea demasiado calculadora. Por eso dice aquí que esta unión entre justicia y caridad se manifiesta, por ejemplo, en dar al que se debe con alegría, no solo dar, sino que sea con alegría, en preocuparse no solo de los derechos de la otra persona, sino también de sus necesidades y en general de practicar la justicia con suavidad y comprensión. Por eso es importante y hay que procurar que la justicia esté informada, impregnada de la caridad. En este sentido, San José María, en su libro Surco, dice: no se pueden tratar de resolver los problemas de la convivencia humana simplemente con una justicia entendida como un pretendido adecuado funcionar, anónimo de las estructuras. Al resolver los asuntos, procura no exagerar nunca la justicia hasta olvidarte de la caridad. O sea que la justicia que esté impregnada de esa caridad. La justicia y la caridad se han de vivir especialmente en la atención a las personas más necesitadas, ¿no? Que así como decíamos con los países o las ciudades, ¿no? Que no alcanza solo con resolver una catástrofe, un problema puntual, que hay que resolverlo y es importante la ayuda. Bueno, podemos comparar con las personas necesitadas, digamos, no es solo cuestión de dar un subsidio, un dinero, una bolsa de alimentos, sino, digamos, eso es lo básico, sobre todo si lo necesita para sobrevivir. Pero, digamos, a las personas hay que formarlas, hay que capacitarlas, hay que educarlas, hay que enseñarles, de forma tal de que después puedan trabajar, que puedan producir y que puedan aportar también con todo lo suyo al bien común general. Por eso que es importante en los países, sobre todo en los menos desarrollados, el que se focalice mucho el Estado en todo lo que tiene que ver con la educación de los ciudadanos, ¿no? Nunca se podrá alcanzar una situación social en que sea superflua la atención personal a las necesidades materiales y espirituales del prójimo.
el ejercicio de las obras de misericordia materiales y espirituales será siempre necesario. Por eso, si el Estado se reservara para sí toda la ayuda social, sería algo, en fin, además de ser poco factible, ¿no? Prohibir a otras personas o a otras instituciones que colaboren, digamos, con la gente más necesitada, realmente sería algo impensable, ¿no? Por eso el amor siempre será necesario, incluso en las sociedades más justas. No hay orden estatal, por justo que sea, que haga superfluo el servicio del amor. Quien intenta desentenderse del amor se dispone a desentenderse del hombre en cuanto hombre. Por eso siempre habrá sufrimiento, siempre habrá alguien que necesite consuelo, ayuda, ¿no? y el Estado podrá hacer todo lo suyo, que cuanto más ayude mejor, pero digamos los demás tampoco podemos desentendernos, las demás personas, diciendo, bueno, esto es función exclusiva del Estado. Siempre habrá soledad, y es un ámbito en que uno puede vivir la caridad, siempre se darán también situaciones de necesidad material, en las que es indispensable una ayuda que muestre un amor concreto al prójimo. Por eso el Estado, que quiere proveer todo o a todo, que absorbe todo en sí mismo, se convierte, en definitiva, en una instancia burocrática, que no puede asegurar lo más esencial que el hombre afligido, cualquier ser humano, necesita, ¿no? Que es una entrañable atención personal. Por eso la miseria humana atrae la compasión de Cristo Salvador, que la ha querido cargar sobre sí e identificarse con los más pequeños de sus hermanos. Es una misión esta muy particular de la Iglesia, ¿no? La preferencia de la Iglesia desde los inicios, desde sus orígenes, por los más necesitados. Pensemos que la Iglesia es la que comienza tantas cosas desde el inicio, ¿no? Temas de educación, temas que tienen que ver con la salud, con la sanidad, con los cementerios, en fin, la Iglesia en ese sentido, desde el inicio, siempre buscó que la comunidad humana, que los hombres realmente entre sí vivan, ¿no? como hermanos, ayudándose unos a otros. Y bueno, terminando este programa que hemos tratado hoy, estos temas, la bibliografía básica es, como siempre, el Catecismo de la Iglesia Católica. También, a modo de lectura complementaria, pueden leer la homilía Vivir cara a Dios y cara a los hombres de San José María. Y como siempre nos pueden escribir acá juanmariagallardo@gmail.com, o quien es la secretaria del instituto, a Mónica Heller al email secretariaifti@gmail.com. Y les decía, ¿no?, con motivo de este séptimo mandamiento del Decálogo, qué importante que es que nosotros colaboremos para que efectivamente en nuestra sociedad esta honestidad que es tan necesaria en todos los planos se viva, ¿no? Se viva realmente, y qué importante que esta solidaridad también entre las personas individuales, entre las empresas, los países, entre sí. Por eso, terminando un poquito con el programa, yo les animo a que piensen, bueno, y ustedes en lo personal, ¿qué pueden hacer para vivir su solidaridad? Primero, si se lo han preguntado alguna vez, ¿qué me pide Dios que yo haga por el prójimo? ¿Quién es mi prójimo, primero? ¿Qué puedo hacer? Entonces, si uno esto se lo pregunta a Dios, como hacer oración no es hablar con la pared, Dios a uno le va a mostrar y le va a decir, ¿no? Pero Padre, pero yo no puedo dar dinero a todo el mundo que me pide, yo no puedo solucionar los problemas de mi ciudad o de mi pueblo. Y sí, evidentemente, nosotros individualmente no podemos solucionar, pero sí que estamos llamados a ver qué es lo que nos pide el Señor, qué es lo que nos pide el Señor. Y allí trabajar. Hay tantos ejemplos, ¿no? Pienso que en la sociedad actual, que se critica por tantas cuestiones, ¿no?, la sociedad que está bastante en crisis, digamos, una buena es cómo se ha desarrollado la solidaridad, ¿no? Sobre todo entre la gente joven también. Habrán visto con qué generosidad salen a misionar, se ocupan
de muchas cuestiones que el Estado no llega, ¿no? O sea que esto es bueno, y esto es bueno fomentarlo porque ayuda a la persona justamente a desarrollarse como tal, es lo que está pensado para la donación, para la entrega, y además a las personas nos da una felicidad enorme, ¿eh? Cuando nos damos, cuando nos entregamos, cuando ayudamos a los demás. Por eso, cerrando, te animo a que te preguntes, bueno, yo, ¿qué es lo que estoy haciendo por los demás? ¿Qué podría hacer yo por los demás? ¿Qué es lo que Dios me está pidiendo que yo haga por los demás? Y busca un lugar, una institución, personas. Dios te va a poner algo en el camino. A veces cuando se presentan esas cosas no son por casualidad, quizá Dios las puso en tu camino para que allí des una mano, para que allí ayudes, para que allí vivas como el buen samaritano, ¿no? Que se ocupa de los demás. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado. Dios mediante, la semana que viene vamos a hablar del octavo mandamiento. El octavo mandamiento de la ley de Dios, y así ya nos vamos acercando. Para terminar los mandamientos, después de los mandamientos hacemos la oración y después ya terminamos este ciclo, la fe cristiana. Pienso que en 4 o 5 programas aproximadamente ya habremos terminado todo nuestro ciclo, y si Dios quiere el año que viene ya comenzaremos con otra cosa. Me despido entonces enviándoles la bendición, que Dios los bendiga y los haga muy santos. Hasta el próximo programa, muchas gracias.